que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Mateo 27, 22, que dice: Pilato les dijo, le leo mi versión: ¿y qué queréis que haga con Jesús? A quien llaman Mesías. Todos contestaron: crucifícalo. Estamos en Semana Santa, ¿verdad? Hoy es el día de resurrección. Es el día más importante para todos aquellos que profesamos la fe en Cristo. Sin la resurrección no tendría sentido nada de lo que nosotros creemos y de todo lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Todas nuestras esperanzas de salvación serían mentiras, serían nulas, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿verdad? Pero hoy quiero retrasarme unos días antes de la muerte de Jesús y centrarme en una frase que me llamó en estos días la atención, me llamó poderosamente la atención, y la dijo un hombre llamado Poncio Pilato en ese capítulo que hemos leído de la historia de Jesús ante el pretorio, ¿verdad? Y bien pudiéramos decir que aparte de los propósitos divinos que había, Pilato fue el que manejó judicialmente todo el tema de Jesús, todo el caso de Jesús. Y esa pregunta que hizo: ¿qué queréis que haga con Jesús? ¿Qué puedo hacer con este hombre? No sé qué hacer con él, ¿verdad? Era debido a su carácter débil, era debido a su carácter indefinido, y es la más importante esa pregunta para que la eternidad o para que la humanidad defina dónde quiere pasar la eternidad. ¿Qué voy a hacer con Jesús de Nazaret? ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo, verdad? Y Pilato no sabía qué hacer con él. Y frente al deseo de esa multitud ingrata, porque hacía unos días le estaban diciendo Hosana, hacía unos días nada más que le estaban diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y con las palmeras, y a unos días después estaban diciendo crucifícale, y es más, queremos que mates a Jesús y que nos des a Barrabás. Este sí que es bueno para nosotros. Es un asesino, es un ladrón y un pendenciero, pero este es bueno, aquel es malo. Y Pilato no sabía qué hacer con él. Y por eso dice que optó por lavarse las manos y desentenderse de este asunto, ¿verdad? Y de esta manera también demostraba ese carácter apático y convenenciero también. ¿Y quién fue este hombre? Estuve haciendo un poco de historia. Fue el gobernador de Judea desde los años 26 al 37 después de Cristo. Y se le conoce, se le describe como un hombre sin misericordia, un hombre cruel, un hombre sanguinario, desalmado y célebre por su crueldad. Y al igual que a los gobernantes romanos le producía placer, inclusive hasta el morbo, la tortura y la muerte de los hombres. Por eso los judíos tenían que entregar a los romanos, porque los romanos sí tenían el derecho de matar y de crucificar, que era la muerte que el Jesús vino a morir, ¿verdad? Pero los judíos no podían dar muerte. Por eso cuando los convenencieros eran los judíos, cuando les convenía, ¿verdad? Se lo entregaron a los romanos para que pudieran matarlo, ¿verdad? Y este hombre era sanguinario, tanto que nos dice en Lucas 13:1 que una vez mató a unos galileos y mezcló la sangre de estos galileos con un sacrificio de animales que él había hecho. Era un sanguinario, y este hombre fue el que juzgó y el que de alguna forma tuvo que sentenciar a Cristo. Y parece ser que hizo algunos intentos, ¿verdad? Es que no encuentro maldad en él, no encuentro culpabilidad, y parece que hizo algunos intentos para librarle, pero no le condenó ni Poncio Pilato, ni le condenaron los romanos, ni le condenaron los judíos. Dice que él mismo de su propia vida la entregó. Amén. Jesús se entregó de su propia vida. Y cuando dijo pase de mí esta copa, lo he explicado muchas veces, él no estaba diciendo me niego a morir y tengo miedo a morir por causa de esa muerte cruel en la cruz del Calvario. Jesús no estaba diciendo eso. En ningún momento él dudó de la muerte, o sea, de entregarse como cordero para poder darnos la vida y vida en abundancia. Lo he explicado muchas veces. Él tenía temor. A lo que él tenía temor, fíjese,
era de perder la comunión con el Padre en esos días, porque nunca durante toda su eternidad había pasado un minuto sin estar en comunión con el Padre. Y ahora saber que iba a tomar todo el pecado del mundo y que el Padre, por haberse hecho pecado, no tenía pecado, pero por haber tomado y haberse hecho pecador, el Padre no podía mirarlo por causa del pecado. Era lo que Jesús dijo: pasa de mí esta copa. No quiero pasar ni un minuto sin ti, Señor. No quiero pasar ni un minuto sin tu presencia. Eso estamos hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. Tenía temor a pasar un minuto sin Dios, y nosotros somos capaces de pasar días y días sin ir a la presencia de Dios. Y Él no lo necesitaba. En sí no lo necesitaba, Él era Dios. Pero para que nos diéramos cuenta, ¿verdad?, la dependencia que Él tenía del Padre. Y como decía, batalló con la idea de intentar librar a Jesús, pero porque sabía que era un hombre inocente, y había en él, a pesar de estar machacado, golpeado, de tener una corona de espinos y una cabeza sangrante, yo me imagino que esa serenidad de Jesús, esa firmeza de Jesús, ese porte real que nunca perdió, yo creo que eso a Poncio Pilato le llamaba poderosamente la atención. No tenía la angustia de un sentenciado a muerte. Hay algunos que a pocos minutos de morir, ¿verdad?, están nerviosos, están atormentados, están alarmados. Jesús estaba mostrándose una continua serenidad, ¿verdad? Y ya en ese momento se le empezaba a ver, como dice Isaías capítulo 53, 2 y 3, sin atractivo. Ya Jesús estaba tan golpeado, sin atractivo, para que nadie lo desee. Pero ese rostro, esos ojos de Jesús tuvieron que impresionar de una forma poderosa a aquel hombre de corazón despiadado, ¿verdad? Y me imagino que sus ojos estarían fijos sobre toda acción, sobre toda palabra, a ver qué iba a decir, a ver por dónde iba a salir, a ver qué gesto iba a hacer este hombre, ¿verdad? Y la voz calmada, la firme convicción, la poderosa respuesta y su doctrina, ¿verdad?, tiene que haber dejado huella en este malvado gobernador. Y dice que más tarde, años más tarde, este hombre fue llamado a Roma porque se le acusaba de la sangre inocente de unos galileos, y ante esto dice que se acuchilló él mismo y se mató. Él mismo se suicidó con su propio cuchillo, pero dicen que su esposa se llegó a convertir al cristianismo. Su esposa, que tuvo sueños con Jesús, y le dijo: no tengas nada que ver con este que es justo. No tengas nada que ver con este, ¿verdad? Y se dice que al morir Pilatos, ¿verdad?, ella se convirtió al cristianismo. Y el carácter de este hombre a mí me ilustraba a que no es suficiente estar en la presencia del Señor si no estamos con la actitud correcta de saber a quién tenemos enfrente. No es suficiente estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, debemos saber que está el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana nosotros empezamos con alabanza, y a mí me dolía la cierta apatía de algunas personas que estábamos saltando, y algunos que estaban: porque tengo sueño, porque me hicieron levantar temprano, porque no es normal, esto es sádico, ¿verdad?, que a las 8 de la mañana tengamos que celebrarle a Jesús el culto de resurrección. Tendríamos que estar toda la semana dándole gloria al Rey de Reyes. Amén. Toda la vida eterna, toda la vida tendríamos que estar dándole gloria al Rey de Reyes, ¿verdad? Y me enseñaba que mucha gente no toma cierto riesgo de comprometerse con Jesús por cierto temor a la multitud, o porque si se ponen en juego mis intereses. Estuvimos el otro día con unos amigos, ¿verdad? Y no se comprometen con Jesús porque los domingos son para salir, los domingos son para descansar. Es que si yo me comprometo con la iglesia, tengo que perder todo eso en pro de estar adorando al Jesús. ¿Sabe quién dice eso? El que no ha saboreado el dulce sabor de la adoración. Alguien
que realmente cuando alguien se mete en la adoración y dice, wow, pero si esto es poderoso, pero si esto es lo mejor de mi vida, ¿verdad? Dice, soy capaz de dejar 2 horas un domingo de ir a jugar al tenis, de ir a la playa y de ir a la montaña, después lo puedo hacer en pro de estar en el mejor lugar del mundo, que es delante del Rey de Reyes. Amén. Y esa indecisión es la que conduce a la gente a la perdición. Esa indecisión de no darme al 100% es lo que conduce a la gente a la perdición. Quiero ser de Cristo, pero también quiero escuchar la multitud. Quiero ser de Cristo, pero no me quiero comprometer al máximo porque hay algunos intereses que si no yo puedo perder. Yo les digo algo, cada paso que nosotros demos en pro de seguir al Maestro, Él dará 10 pasos hacia nosotros en pro de bendecirnos. Amén. No he visto a nadie que se dé por Jesús. No he visto a nadie que se comprometa por Jesús y salga perdiendo. Nunca lo he visto. Todavía no he visto a nadie que pierda. Pero es que algunos perdieron sus casas y algunos lo entregaron. Pero Pablo sabe lo que decía de todo eso. Todo eso lo tengo por basura en pro de conocer cada día más a mi Señor. Amén. Y cuando uno tiene por secundario y por basura todos nuestros trabajos y nuestras casas y nuestras posesiones y todo lo demás, es cuando realmente lo sacamos el apego de nuestro corazón y es cuando realmente Dios está en su trono sentado en nuestro corazón, ¿verdad? Y es cuando Dios bendice nuestras vidas. Y qué pena es tener a Jesús como este hombre tan cerca y perderse para siempre. ¿Recuerda aquel gobernante que le dijo, casi me persuades, Pablo, casi me persuades para convertirme, casi me convences para convertirme, ¿verdad? Y aquí tenemos otro caso de Poncio Pilato que estaba tan cerca de Jesús, pero no conoció la salvación. Y hay gente que está tan cerca de Dios, llega a este lugar, la presencia del Señor desciende, la presencia del Señor nos toca, hay palabra, hay salvación, y aún así no se comprometen al 100% con el Maestro, ¿verdad? Qué pena. ¿Y qué haremos nosotros con Jesús? Este hombre no sabía qué hacer. ¿Qué haremos nosotros con Jesús llamado el Cristo? Y podemos responder la pregunta como muchos de nosotros diciendo, yo sí sé qué hacer con Jesús, que sea mi Señor y mi Salvador. Amén. O podemos responder como respondió siguiendo la actitud de Pilatos o nuestro propio criterio. En primer lugar, podemos escuchar a Jesús o solo oír sus palabras. Hay gente que tú la miras y cuando uno está predicando, ¿verdad? Está escuchando, está embebiendo cada palabra, igual como se embebe la tierra, igual como la tierra empieza a fluir, el agua que fluye empieza a chuparla, ¿verdad? Hay personas que estás predicando y están embebiendo, ¿verdad? Su tierra está recibiendo la palabra. Pero hay otros que solamente oyen un murmullo, oyen a alguien predicar a este lugar, pero hay una coraza, hay una barrera, ¿verdad?, que impide que la palabra pueda llegar a su corazón. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no solamente por el oír la palabra de Dios, sino por creer que lo que predicamos en este lugar es la palabra de Dios. No solamente por el oír, sino de creerlo y de guardarlo en nuestros corazones. Porque no es lo mismo escuchar prestando atención, ¿verdad?, que oír como el que escucha un murmullo. Yo escucho a mí, antes cuando vivía en el piso escuchaba a los vecinos, ¿verdad? Y a veces si gritaban mucho, pues a veces les entendía. Laura, Adrián. Siempre decía, me sabía los nombres de los niños, de cómo gritaban las madres. Pero a veces lo escuchaba hablar, pero solamente los oía, pero no los escuchaba. No sabía lo que estaban diciendo. Y hay gente que la palabra del Señor es así, es como un murmullo, pero no está entendiendo lo que la palabra de Dios quiere decirle. Y yo me imagino que Pilato tuvo que conocer a Jesús anticipadamente. Sabía quién era Jesús anticipadamente. Me imagino que la noticia de su vida, los milagros, la popularidad y todo lo que Jesús hizo, toda esa revolución que Jesús hizo, él tendría que haberla conocido, ¿verdad? Y sabía que ese hombre que por primera vez estaba en su presencia no era un malvado, no era un malhechor, como lo habían calificado los acusadores judíos. Y la pregunta de Poncio Pilato, ¿verdad?, reflejaba que aunque oyó algunas palabras de Jesús, aunque oyó algunas respuestas de Jesús, ¿verdad?, no le había escuchado internamente. No había abierto su corazón para decir lo que está diciendo es la verdad.
Porque él en un momento le pregunta qué es la verdad. Y sin embargo no le escucha a Jesús, ¿verdad? Había dado más atención a los planteamientos que le habían dado, los argumentos que le habían dado los judíos, que a los hechos reales. Y curiosamente Herodes, porque fue de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilato, ¿verdad? Otro hombre célebre por sus maldades, como Pilato, sí quería verle y oírle. En Lucas 23, versículo 8 lo dice, ¿verdad? Que se moría de ganas de conocerle, pero para ver si Jesús hacía alguna señal, para ver si hacía algún truco de magia o algo que a él le pudiera divertir, pero no porque creyera que era el Hijo de Dios. Y fíjese, lo que sí ocurrió me resultó curioso, ¿verdad? Porque sucedió que con la presencia de Jesús allí, Pilato y Herodes se reconciliaron, porque antes no se podían ni ver. Y yo dije, irónicamente, Jesús sirvió para reconciliar a dos superenemigos, pero no se reconciliaron con Dios, que era el que le iba a dar la salvación y la vida eterna. No se reconciliaron con Dios, se reconciliaron entre ellos, porque muchas veces la maldad une. Es como los partidos políticos, se unen el PSOE y Podemos, es un decir, ¿verdad?, para ir contra el PP. Y se unen y sí, vamos a hacer campaña y vamos a ir contra ellos. Y cuando consiguen derrocar al PP, PSOE y Podemos se miran y dicen, pero si tú y yo no tenemos nada en común, si tú y yo nos odiamos, si tú y yo las ideas políticas no, y empiezan la separación, y ahí es cuando empiezan, ¿verdad?, otras divisiones. Y con ese ejemplo podían ponerse muchos, ¿verdad? Pues mira, yo soy del Real Madrid, pues yo soy del Barça, pues yo del Atlético. Se unen los del Real Madrid y del Atlético Madrid, pues mira, casi tenemos el mismo nombre, pero a ver si podemos derrocar al Barça, a ver si... Y cuando ya el Barça no queda campeón, diciendo, yo también quiero ser campeón, y yo también, a muerte por los dos. Ya no tienen nada que ver, ya no tienen una unión común, ¿verdad? Y estos se unieron por la causa de Jesús, pero no se reconciliaron con Él. Y todo este cuadro me ilustraba en la forma en que la gente oye a Jesús. Pilato lo escuchó o lo oyó porque no tenía más remedio, tenía que oírlo. Es como algunos que nuestros padres nos traen aquí por obligación y ya que estamos tenemos que oír. No escuchar, pero sí oír. Oímos al pastor de lejos, ¿verdad? De vez en cuando se pone una hermana ahí delante que nos avisa que nos están viendo, que estamos jugando con el móvil y todas esas cosas, ¿verdad? Pero estamos escuchando el murmullo del pastor o de las personas que predican en este lugar, ¿verdad? O muchas veces cada uno de nosotros estamos cansados y oímos, pero no estamos escuchando. Y hay gente que, como Pilato, lo tuvo que escuchar a la fuerza, no de una forma voluntaria. Y Pilato hizo la pregunta que él mismo tenía que responder. ¿Qué queréis que haga con Jesús? ¿Qué puedo hacer yo con Jesús? Pues a ti te lo traemos porque tú eres el que tiene que definir qué es lo que podemos hacer con Jesús. Eres tú el que tiene que decidir qué hacer, porque él era el que tenía el poder de la decisión. ¿Acaso no era el gobernador, verdad? ¿Acaso no había dicho él, tengo la autoridad para crucificarte, pero también tengo la autoridad para soltarte? Entonces, ¿por qué preguntas qué puedo hacer con Jesús? ¿Por qué tanta indeterminación? Y aunque se asombró de muchas cosas que dijo Jesús, no lo había escuchado. Y quiero decirle que la pregunta hoy sigue vigente. ¿Qué podemos hacer con Jesús de Nazaret? ¿Qué puedo hacer con ese Jesús llamado el Cristo? ¿Qué puedo hacer con el Salvador del mundo? ¿Puedo escucharle? ¿Puedo guardar sus palabras en mi corazón y obedecerle? ¿O solamente puedo oírle como un profeta más? Como alguien que dice cosas muy bonitas, ¿verdad? Pero quiero decirle que Él sigue hablando al día de hoy. Hoy tenemos más información que nunca, pero más desconocimiento que nunca. Hoy la gente tiene acceso a la mayor información que podamos imaginar, pero también hay mucho desconocimiento, más que nunca, ¿verdad? Hay libros, películas, ahora han pasado un montón de películas, ¿verdad? De algunas que nada que ver con la doctrina, ¿verdad? Algunas que hierran mucho, otras que dicen muchas verdades.
hay internet, hay conferencias, sermones, estudios. Tenemos un montón de información y cosas que se han dicho de Jesús. Pero ¿saben qué? Hay muchísima gente que sigue sin escucharle. Es más, hay más gente que sigue sin escuchar a Jesús de los que están escuchándole. Una vez estaba con mi padre, yo era pequeño, y una persona había llevado un trono de estos de la Semana Santa. Cuando terminó de llevar el trono, mi padre le dijo: ¿Sabes lo que acabas de hacer? Llevaste a alguien que nada puede hacer por ti, pero yo quiero presentarte a Jesús, al que tú llevaste, pero vivo. ¿Y sabes lo que hizo en ese momento? Aparentemente estaba llevando el trono con una devoción desmedida. Aparentemente estaba quebrantado llevando el trono de esa figura. Pero cuando mi padre fue a presentarle a Jesús de Nazaret vivo, blasfemó en nuestra propia cara. Blasfemó a Dios en nuestra propia cara. Yo no lo podía creer. Y yo que era pequeño le dije: pero ¿no acabas de demostrar devoción por lo menos por Jesús? ¿Cómo que ahora blasfemas el nombre de Dios, que es su Padre? Hay más desconocimiento que nunca. Hay mucha información, pero mucho desconocimiento, ¿verdad? Y bien, puede parecer que hay mucho ruido alrededor nuestra, ¿verdad? Y que muchas veces no nos permiten oír, porque todos los domingos podemos escuchar su palabra. Exponemos de aquí la palabra de Dios. Y a mí me da pena, ¿verdad? Porque a veces exponemos una palabra, pero cuando hablo el miércoles o el jueves o el viernes con algunos hermanos, todo lo que hablé aquí les ha resbalado. Si hablo de perdón, hablo de misericordia, hablo que el amor cubrirá multitud de errores, el miércoles ya quieren crucificar a su hermano en pro de Barrabás. Ya están diciendo: no, pastor, ¿por qué esta persona? ¿Por qué no sé qué? Pero tú no escuchaste la palabra. Pero tú no escuchaste lo que predicamos el domingo. ¿De qué te sirve? Si la palabra no es para que quede bien, si no es para que yo justificar mi sueldo, a mí me importa 3 pepinos subir o no subir a predicar. Lo que yo quiero es que tú hagas la palabra, la hagas tuya, y que en este momento la palabra se convierta en realidad y perdones y ames y cubras con el amor que Dios te ha dado. Y como esos muchos ejemplos, y no le estoy hablando de un ejemplo inventado, le estoy hablando de ejemplos reales, que el miércoles o jueves algunos hermanos: pastor, quiero hablar con usted y tal. Y no entendieron nada de la palabra. Y yo les pregunto a algunos hermanos: ¿estuviste el domingo? Sí. Estuviste en cuerpo. El espíritu no sé dónde lo dejaste. Porque cuando uno está en espíritu y alma y cuerpo, ¿verdad? La palabra de Dios se vuelve la dirección y la guía de nuestras vidas. Y ya no me hace falta que el pastor me diga: oye, este tema manéjalo como una persona espiritual. Si no sabes manejarlo en tu carne, en tu rencor, manéjalo como una persona espiritual. Eso me ha tocado hacer a mí, de un domingo predicar del amor, y el jueves tener que meter a una persona y decir: oye, manejen este tema como que son espirituales. No sé si lo son, como que fueran personas que aman a Cristo. Qué terrible, ¿verdad? Que hay muchas personas que me oigan, pero no todos me puedan escuchar, porque no es mi palabra. Yo no tengo autoridad, escúchame bien, para sacar ni una jota ni una tilde de esta palabra. Y si yo saco una jota y una tilde de esta palabra, ni me escuche. Sométase a Dios antes que a los hombres. Y nos sometemos a la palabra por encima de mí. La palabra es la que nos cubre a nosotros. Amén. Es la palabra la que nos da cobertura a cada uno de nosotros. Y si yo digo algo que está fuera de la palabra, ni lo reciba. Amén. Ni lo reciba. Si está fuera de la doctrina, ni lo reciba. No, ahí se equivocó el pastor. Dijo 1000 buenas, pero esa mala no la voy a recibir. No lo voy a condenar, pero no lo voy a recibir. Amén. Y con frecuencia se escucha más a los que hablan más mal de Jesús que a los que quieren hablar bien de Jesús. Tú sales a la calle y le preguntas a la gente de política y se te engancha corriendo. Oye, ¿qué te parece Rajoy? Rajoy, si estuviera aquí Rajoy le daba una que no sé qué, no sé cuántos. ¿Y qué te parece Pablito? Pablito de Podemos, ese no engaña a nadie. Ese es un traidor. Estoy hablando palabras reales que la gente dice. Nosotros, al final, aunque pensemos eso, debemos respetar a los políticos, debemos de respetar a las autoridades. Amén. Eso no significa que oremos para que Dios los derroque y que ponga a unos que gobiernen bien, ¿verdad?
pero por lo menos no decirle hijos del diablo. Y tú hablas y enseguida se enganchan. Oye, ¿qué te pareció cómo jugó España contra Argentina? No voy a meter el dedo en la llaga, va. Que estamos en Semana Santa y Leo no dice nada. Cuando va a jugar el Madrid, dice yo soy español, che, que yo soy español. Y lo dice con un acento porteño que no vean. Yo soy español, che. Pero Samuel y Leo cuando va a jugar el Madrid, hoy pierde Pastor el Madrid. Pero no me dijeron nada Argentina. Pero hablamos de fútbol, la gente, sí, se engancha. Háblale de Cristo, habla de que Dios es la verdad. El 90% no te escucha. El 90% no te recibe. Decimos que es difícil evangelizar, es difícil. Claro que es difícil evangelizar, pero no es imposible que Dios pueda hacer germinar una semilla aún en este suelo. Amén. Durante mucho tiempo se dijo que España era el cementerio de los pastores y de los predicadores. Y muchos vinieron aquí y se fueron muy mal. Se fueron avergonzados, se fueron llorando, se fueron destruidos, se fueron resentidos contra España. Porque si vamos a sembrar, sembremos con amor. Amén. Haciéndonos como los judíos y a los griegos como a griegos. Eso será mucho más fácil, ¿verdad? Pero que es difícil. Que van a recibir la palabra de Dios así. La gente no lo recibe tan fácil, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad donde la indiferencia, la resistencia, el menosprecio está al orden del día, ¿verdad? Es una de las características. Y cuando entramos en conversación acerca de Jesús. Pero me puse a leer lo de la historia de Marta y María, la hermana de Marta y Lázaro, María, y nos ofrece la respuesta correcta a la pregunta que hizo Pilatos. Y en Lucas 10:39 dice que ella permanecía a sus pies escuchando la palabra. Y después Jesús le dijo, ella ha tomado la buena parte, la cual no le será quitada. Escuchar a Jesús. Amén. Ella había tomado la parte correcta, escuchar a Jesús. Y nunca se ha hecho tan necesario escuchar a Jesús como en esta presente generación, ¿verdad? Porque se están levantando muchos cristos que reclaman la atención y muchos mensajes que esquivan el verdadero mensaje de vida y de muerte, de eternidad o de infierno. Y hay muchos que están esquivando y maquillando, ¿verdad, pastor? Los maquillan el mensaje para que las iglesias no se sienta la gente incómoda, diciéndole que si no vivimos una verdadera vida santificada, ¿verdad? Que no hace falta que nos flagelemos. Ayer veía a algunos que se flagelaban hasta desangrar sus espaldas y se crucificaban de verdad con clavos de acero, como Jesús, no sé qué. Como Jesús. Lo hizo Él para que usted y yo no tuviéramos que sufrir ni esto. Él quiso morir, Él quiso llevarse los golpes para que nosotros fuéramos más que vencedores. Amén. Si queremos imitar a Jesús, imitémoslo en fe, imitémoslo en amor, imitémoslo en obediencia, pero no en los sacrificios. Se jacta y se goza el Señor tanto en los sacrificios como en la obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La palabra del Señor nos enseña que el Señor quiere nuestro bien. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que vosotros esperáis. Amén. En segundo lugar, ¿quién gobernará nuestra vida? Pilato, al igual que Herodes, cuando Jesús nació, ¿verdad? Hizo preguntas y aseveraciones con el fin de saber si Jesús era el rey. En Juan 18, 33, 37, 39 y 19, 3 y 14 y 15, ahí lo puede ver. Y pululaba la idea de que por las hazañas de Jesús y por lo revolucionario que Jesús era, iba a ser el rey de los judíos. Pululaba la idea por ese lugar, ¿verdad? Y una semana como decía, antes de entrar o estar en el pretorio delante de Pilato, una semana antes la gente decía, bendito el rey, en Lucas 19:38, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Wow.
La misma gente que ahora decía, crucifícalo y sácame a Barrabás. Eran las mismas personas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor cuando entró a Jerusalén dándole la bienvenida, ¿verdad? Así que no se sorprenda si un día la gente lo aclama como rey y a los pocos días se quieren matar. Porque así es el corazón humano. Un día te tienen aquí en estima y otro día te quitan la nube y te caes de golpe. No te preocupes por la gente que... Por eso yo digo muchas veces, me importa más la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Como usted también. Yo prefiero saber qué es lo que Dios opina de mí. Y lo que Dios opina de mí, y lo decía Jesús, creo que era el jueves, ¿verdad? Y lo que Dios opina de mí, eso es lo verdadero que yo soy y es lo verdadero que yo tengo que creer. No lo que la gente opine de mí. Porque un día a la gente le gustó lo que prediqué. Y qué pastorazo, che, que está un pastorazo. O el acento. Pero al día siguiente no le gusta lo que... le falta unción. Órale, le falta unción. Y ya no sirvo para nada. Y un día me tienen aquí y otro día aquí. Un día subo al pedestal, un día abajo. Un día subo la nube, me la quitan y me mato. Así. Porque así es el corazón de la gente. Así es la opinión, ¿verdad? Muchísimas veces. Y no estoy hablando de la gente de la iglesia. ¡Uy, qué malos son! No. Es que un día podemos estar bien y tenemos una buena opinión. Y otro día estamos mal y la opinión cambia. Si nos guiamos conforme a los sentimientos. Si nos guiamos conforme a nuestro corazón. Un día nos da mucho gusto venir a la iglesia a limpiar y a trabajar y ¿qué puedo hacer? Pero cuando ya llevamos 4 o 5 días, ¿verdad? ¿Y dónde están los demás? Y yo estoy aquí desde las 10 y otros vienen a las 12 y otro viene, no sé qué, el pastor viene y se mete en el despacho y sale a controlar y nos duele en el corazón, ¿verdad? Cuando uno lo hace agradecido, cuando uno sabe a quién se lo hace, ¿verdad? Y no depende del corazón, uno siempre vive en estabilidad. Siempre vive estable, ¿verdad? ¿Y quién mejor que Jesús para establecer un gobierno, ¿verdad? Y un reino distinto a los reyes de la tierra. Pero Jesús lo tenía claro, mi reino no es de este mundo. Así que no te preocupes si no puedes reinar en este mundo. No te preocupes. Porque le voy a decir algo, este mundo a nosotros no nos pertenece. Nosotros tenemos otro destino. Amén. Hubo una vez un misionero, he contado esto varias veces, hubo una vez un misionero que estuvo por más de 40 años, 50 años en África, sirviendo al Señor, en medio de las tribus, en medio de una necesidad atroz. Su mujer había muerto yendo a las misiones y sus hijos se habían ido del país y no querían saber nada del evangelio a causa de todo el sufrimiento que habían vivido. Después de 50 años vuelve a su nación y vuelve a su país. Y vuelve en un gran barco desde África hasta Estados Unidos. Y de pronto, cuando va a salir, él escucha una banda y escucha mucho algarabío, ¿verdad? Y mucha gente y él se engrandece en su corazón, ¿verdad? Bueno, por lo menos se han acordado de mi labor. Pero cuando él va a bajar la escala, de pronto aparece un guardaespaldas y lo empuja y lo echa para allá. Por favor, fuera, que vamos a recibir al presidente que viene de pasar 10 días en África en un safari. No era para él la algarabía, no era para él la banda. Y de pronto el presidente baja y todo el mundo le saluda y el presidente saludando a todos los demás. Y él se resiente en su corazón contra Dios y dice, 50 años te he servido, Dios. Mi mujer quedó allí enterrada. Mis hijos están resentidos por toda la necesidad que vivieron. Y ahora llego a mi tierra y ahora llego a mi nación y me empujan y ni siquiera me reciben. Y dice que Dios le dijo, es que tú todavía no has llegado a tu nación y a tu tierra. Cuando llegues aquí, yo te voy a recibir como te mereces. Amén. Y Pilato estaba intrigado, ¿verdad?, por conocer y oír de los propios labios de Jesús la confesión de que él era rey. Pero me imagino que hay una pregunta irónica cuando le pregunta Pilatos, luego, ¿eres tu rey? Jesús majestuosamente responde, tú dices que yo soy rey. Jesús, nos hubiera encantado el sentido del humor que Jesús tenía. Nos hubiera encantado cómo Jesús pone el punto
acá ahí, en el momento correcto. Luego, ¿tú eres rey? Tú lo estás diciendo. Él sabía qué contestar en cada momento, ¿verdad? Y es interesante que el mismo Pilato, no sé si por burla o por fastidiar a los mismos judíos y llevarle a la contraria, ¿verdad? Dice que mandaría sobre la cruz de Jesús poner, lo dice en Juan 19:19, un cartel que ponía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Se les olvidó poner Rey de reyes y Señor de señores también. Y Rey de todo el planeta y Rey de todo lo que existe, porque Él fue el que lo creó. Amén. Pero al fin y al cabo hicieron lo real. Él era el Rey de los judíos. Él era el Rey de los gentiles, Él era el Rey de los griegos, Rey de los españoles, bolivianos, ecuatorianos, ¿verdad? Argentinos, venezolanos y Rey de toda nuestra nación y de nuestra vida. No se equivocaron cuando pusieron eso. Pero finalmente los judíos se negaron a aceptar a Jesús como Rey para afirmar una de las peores traiciones y una de las peores mentiras en las cuales ellos se basaron. En Juan 19:15 dice que Pilato vino otra vez a ellos y les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los sacerdotes, los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. La peor mentira del mundo, la peor traición: no tenemos más rey que al César. Cuando ellos odiaban poderosamente y con todas sus entrañas, odiaban a los romanos. No tenemos, como he dicho yo, ¿verdad? Cuando uno se une en la maldad con otro, es capaz de asociarse hasta el mismo diablo. Y en estas palabras hay una sobredosis de hipocresía y de mentira, porque lo último que ellos querían era aceptar al rey como César. Pero como les he dicho, con tal de a veces la gente ir contra de los intereses de Jesús, es capaz de hacer rey al mismo diablo. Ellos aborrecían al emperador romano y jamás habían reconocido la legitimidad de ellos. No la querían reconocer. Pero escúcheme bien, si Jesús es rey, tal y de acuerdo como pone este pasaje, o se acepta como es, escúcheme bien, o se acepta en la totalidad como es, o otros dioses y otros reyes gobernarán nuestra vida. ¿Hay alguien ahí? O Jesús es nuestro rey, o ¿quién será nuestro rey? Si Jesús no es nuestro rey, ¿quién está siendo el rey de nuestras vidas? ¿Quién está gobernando nuestro corazón? Escúchenme bien, Jesús fue rey, es rey y seguirá siendo el rey, porque su reino no es de este mundo. Y el emperador romano se acabó, y el imperio romano se acabó, y Jesús, nuestro maestro, sigue sentado a la diestra del Padre, como el rey que es. Amén.